Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, vamos a empezar el repaso semanal de, pues estos valores que me habéis pedido y alguno que he incluido yo. Bueno, pues antes de nada, pues este análisis es un tanto especial, ya que, pues hace exactamente un año que abrí el canal. Por ahí dejaré colgado el primer vídeo que viéndolo ahora, pues es un tanto... no sabría describirlo, os dejo la descripción a vosotros. Y pues daros las gracias a todos por el apoyo que estoy teniendo. En este tiempo me di cuenta de lo difícil que es crecer en este mundillo, ya que me parece que es complicado y más viendo a gente que tiene millones de suscriptores y pues yo me hago una pregunta que es ¿qué hacen para conseguir tal cantidad de suscriptores? Viendo el trabajo que cuesta que la gente te siga y confíe en cierta manera en este caso en los análisis, que es a lo que me dedico yo. Y dicho esto, dado este sermón, voy a empezar el análisis con Almiral. Y vamos con el gráfico semanal. Y pues vemos que el valor, como ya he comentado en otros vídeos, pues llegó a esos entornos de la media de 200 sesiones que ya comenté, que que en muchas ocasiones, como vemos en 2022, la consigue sobrepasar, pero no confirma esa rotura. Y pues desde ahí empieza esa corrección también. Hizo exactamente lo mismo en junio de 2024 y pues ahora está haciendo lo mismo. Entonces, ahora vamos a ver qué está haciendo de momento, porque en el gráfico diario lo que está haciendo, pues tras la superación de esta bajista que arrancó en ese último intento de superación de la media exponencial, que fue allá por junio de 2024, pues ha empezado en ese choque con la zona de los 9,68,5, 9,68, pues esa consolidación de este último tramo alcista. Entonces, pues vamos a ver ahora. De momento el valor ha llegado a esa zona del 50% de corrección, ha cerrado ligeramente por debajo de ese nivel. Ya comenté que para mí el nivel máximo de corrección, que es esa zona de los 8,90, pero también comenté en el último vídeo que para mí, pues estaría comprendido en esa horquilla de los 8,90 y los 8,70, por donde pasa todas estas medias exponenciales, esa zona del 61,8% de corrección, más la parte alta de esa bajista, ya que yo comenté que posiblemente tras ese choque e intento de superación tanto de esa resistencia de los 9,68,5 como de la media exponencial de 200 sesiones en gráfico semanal, pues al no poder el valor, pues aproveche para hacer esa consolidación y ese throwback a esta zona que ha roto el valor. Entonces, dicho esto, y lo que hay que hacer ahora es ver cómo evoluciona el valor. Por ahora, lo dicho, ha llegado a ese 50%, ha cerrado ligeramente por debajo y pues lo dicho, la zona importante para mí de soporte que no debería perder para evitar perder fuerza en este impulso y crear un nuevo rebote de cara a ya superar y confirmar con fuerza esa rotura de la zona de los 9,68,5 y de la media exponencial de 200 sesiones en gráfico semanal, y que sería esa zona de los 8,90, 8,70, esa horquilla que comprende esos niveles. Por indicadores, tenemos aquí al Directional Move, que podía haber, al igual que cuando el choque es al alza, es zona de techo, cuando el choque estando la media alcista por encima de la bajista, pues puede marcar zonas de soporte. En este caso, pues no lo ha conseguido, ha cortado a la baja, a la línea, a la bajista. Entonces, pues ahora vamos a ver cómo va evolucionando el valor, ya que, como he comentado, también ha cerrado por debajo de ese 50% de corrección. Tenemos al estocástico bajista, tenemos al vigía a punto de cortar a la baja las medias exponenciales, si no es cierto que sigue por encima de esa línea cero, y tenemos al Concord, que como vemos aquí, pues empezaron a vender las manos fuertes, pero parece que se frena esa venta y ligeramente se ha quedado haciendo una especie de suelo. Entonces, pues dicho esto, veremos a ver cómo sigue evolucionando el valor. Lo dicho, importante no perder esa horquilla de los 8,90, 8,70, y si rebota con fuerza de este nivel, pues podríamos dar por final a esa consolidación
throwback a esos niveles y desde ahí, bueno, pues posiblemente veamos de nuevo un nuevo ataque a esa zona de los 9,68,5 y a esa media exponencial de 200 sesiones. Bueno, Audax, que me habéis preguntado también por ella. Bueno, pues voy a poner el gráfico semanal primero. Y bueno, sigue en esa horquilla de soporte, ya lo he comentado en varios vídeos, sigue en esa horquilla de soporte de los entornos, bueno, pues de esa zona del 1,54 y el 1,44,6, esa zona también de la media exponencial, el 1,48,6 aproximadamente. Entonces, bueno, pues mientras siga por encima de estos niveles, el valor, bueno, pues seguirá en esa especie de consolidación, esa zona lateral en la que está inmersa desde que, bueno, pues desde que perdió esa zona del 1,54 que se ha quedado entre esos niveles, entre ese 1,54 y ese 1,44,6. En caso de perder esos niveles, bueno, pues sería una malísima noticia, ya que como vemos aquí es un soporte bastante importante, fue una resistencia bastante importante, con lo cual ahora debe ser un soporte bastante importante y aparte si perdiera ese nivel perdería también la media de 200 sesiones en gráfico semanal, así que sería mala noticia de cara, bueno, pues a mantener el impulso de esta tendencia que arrancó en esa zona del 1,22 aproximadamente, que precisamente si perdiese esa zona del 1,44,6 pues ya definitivamente el valor perdería todo ese impulso y de nuevo volvería al origen de esa tendencia, es decir, a esa zona del 1,22. En caso de conseguir rebotar, vamos al gráfico diario ahora. En caso de conseguir rebotar el valor, bueno, pues lo que debería hacer es de momento superar la zona del 1,54, perdón, 1,55. Ese sería el nivel que debería superar el valor, ya que, bueno, pues aparte de ser el máximo previo antes de ese toque a esa zona del 1,44,6, también pasa por ahí la primera media exponencial más aproximadamente, que sería la de 50 sesiones. Entonces, bueno, pues para mí ese nivel sería el primero que, bueno, pues debería superar el valor de cara pues a continuar y finalizar sobre todo esa consolidación de momento que está haciendo el valor tras este impulso tan fuerte que la llevó, bueno, pues desde esa zona comentada del 1,22, esa zona de los 2 euros. Entonces, bueno, pues de momento el valor sigue entre esos niveles, entre esa zona del 1,54 1,55 y la zona del 1,44,6, y mientras, bueno, se mantenga por esos niveles, lo he comentado, seguirá en ese rango lateral. Por encima, lo dicho, debe ser capaz de superar ese 1,55 que es el máximo previo, y por abajo, bueno, pues no perder, importantísimo no perder esos niveles del 1,44,6 ya que, bueno, pues confirmaría esa pérdida ya de la media de 200 sesiones y de ese soporte tan importante. Si es capaz de superar esa zona del 1,55, bueno, pues la siguiente zona que debería de superar el valor con claridad sería la zona de los 1,65,6 aproximadamente, que es esa última zona de máximo que hizo antes de, bueno, pues esta última corrección. Ya no, bueno, pues no mirando tan a corto plazo, sí es cierto que sigue siendo un corto plazo. Cuando he comentado esta zona del 1,55, bueno, pues es el último máximo que ha hecho antes de esta corrección que ha tenido. Entonces, superado esa zona del 1,55, la siguiente zona importante sería esa zona del 1,65 aproximadamente, que es el máximo que hizo antes de este último tramo, que la ha llevado a esa zona del 1,44,6. Los indicadores, bueno, pues como vemos aquí, están ahí en tierra de nadie. Tenemos al directional move lateral, tenemos al estocástico que se ha quedado ahí, bueno, que parece que se empieza a girar a la baja. Tenemos al vigía en zona neutral y tenemos al Concord exactamente igual, también comprimido y en zona neutral. Entonces, bueno, pues los indicadores no avanzan demasiado sobre el valor y, bueno, pues veremos a ver ahora cómo va evolucionando. Bueno, Inmobiliaria Colonial hoy parecía que quería superar esa zona de 1,50 y no ha podido. Una vez más, ya van 3 intentos y, bueno, pues parece que el valor no puede con esos niveles. Aparte, bueno, pues hoy no me ha gustado nada la sesión. Ha empezado a hacer alguna divergencia bajista que ha marcado tanto en el estocástico como en el vigía, también en el Concord. Entonces, bueno, pues el valor parece que tiene dificultades para superar esa zona del
1.50. Ha chocado con esa zona de 1.54, pero bueno, al final sigue siendo esta primera resistencia la que es incapaz de superar esa zona de aproximadamente el 1.50, por donde está esa media de 200 sesiones y ese último máximo que hizo antes de la caída a esa zona de los 4.93. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora, ya que posiblemente el valor necesite consolidar más antes de volver a intentar un ataque con fuerza a esos niveles. Entonces, bueno, pues los niveles siguen siendo exactamente lo mismo. Aproximadamente esa zona del 5.26.5 no debería de perderla, ya que, bueno, pues sería ese 61,8% de corrección de el impulso que la ha llevado a esa zona de los 5.50. Por arriba, pues eso, superar esa zona del 5.50 con claridad y fortaleza, algo que no es capaz de hacer el valor cada vez que se acerca a esos niveles. Los indicadores, bueno, pues tenemos al directional move en zona neutral, aunque parece que se empieza a abrir. Tenemos al estocástico, que vemos que ha marcado esa divergencia a corto plazo tras este último toque a esa zona del 5.54. Tenemos al vigía, que hace exactamente lo mismo, marca esa divergencia, ya que no ha sido capaz de superar el pico previo máximo, y se ha quedado por debajo de ese nivel. Y sin embargo, la cotización, como vemos, pues sí que ha sido capaz de superar ese máximo del último intento, que fueron esos 5.55, y tenemos al Concord, bueno, pues exactamente igual. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, y lo dicho, en caso de superar esa zona de 5.50 con claridad, ya iría a buscar esa zona de 5.62, importantísima, ya que, como vemos, es la zona que la llevó a esa zona de los 4.93, y por abajo no perder esa zona de los 5.26.5, ya que sería el 61,8% de corrección de este último impulso alcista que ha llevado el valor a esos niveles de los 5.50. Bueno, San José hoy, bueno, pues ha tenido una sesión alcista. Tenemos un volumen bastante alto para lo que viene siendo lo habitual en el valor, pero no ha conseguido cerrar por encima de ese nivel del 5.78, que era el máximo previo que marcó en esta misma semana. Ha tocado en intraday a esa zona del 5.86, pero no ha conseguido cerrar por encima de ese nivel. Aún así, sigue marcando máximos crecientes, y como vemos aquí, bueno, pues tras la superación de esta última bandera, pues el valor, como vemos, pues sigue evolucionando al alza. Entonces, bueno, por ahora todo va bien. Los indicadores, como vemos, se vuelven a girar al alza. Tenemos al directional move, que vuelve, como he comentado antes, la cercanía de la alcista estando por encima de la bajista, es zona de soporte. Bueno, pues aquí en este toque a los 5.60 que hizo el valor en esta misma semana, se acercó a esos niveles, y de ahí ha rebotado el valor. Tenemos al estocástico, que sigue en zona de sobrecompra. Tenemos al vigía, sí que sigue en esa zona neutral, y al Concord también le tenemos en esa zona neutral. Vamos a pasar al gráfico semanal, y tenemos aquí esa cercanía ya a esa zona de los 5.90. Esto, como vemos, bueno, pues es una zona importantísima, esa zona de los 5.90 a los 5.94, como vemos aquí. Bueno, pues esa horquilla son dos máximos importantísimos. De ahí, bueno, pues lo difícil que va a ser la superación de esos niveles, ya que superar esos niveles impulsaría ya al valor a esa zona de los 7.26 y a esa zona de los 8.06. Es decir, esos dos niveles, esa horquilla de los 5.90 al completo, para mí sería una importantísima resistencia, que en caso de ser superada generaría un impulso bastante importante en el valor. Entonces, por ahora lo está haciendo bien, sigue marcando, como vemos aquí en el gráfico semanal, máximos. Entonces, bueno, pues el valor lo sigue haciendo bastante bien. Los indicadores en gráfico semanal, bueno, pues como vemos aquí, todos alcistas, así que por ahora lo está haciendo muy bien. Y lo dicho, esa horquilla para mí de los 5.94, 5.90, yo diría que esa horquilla al completo de los 5.90 para mí es una zona importantísima que debe superar. En caso de superar esos niveles, el valor cobraría bastante fortaleza. Y por abajo, como vemos aquí, la zona que no debe perder
es esa zona de los 5.14. Está bueno, pues alejada, pero bueno, es una zona que, como vemos aquí, ha dejado bastante clara que es zona de soporte. Entonces, bueno, pues esa es la situación de San José y lo dicho, pues lo está haciendo, por ahora lo está haciendo bastante bien. Bueno, Global Dominion, gráfico semanal, es capaz de superar el 61,8% de corrección de todo el tramo de la zona de los 5.22, perdón, de los 3.52 a la zona de los 2.58. Bueno, pues también es capaz de superar la media exponencial de 100 sesiones, así que otro valor que lo está haciendo muy bien desde ese arranque que tuvo en la zona de los 2.67 su último impulso y tras la superación sobre todo de esa zona de los 2.88, que es de donde ha arrancado este último tramo que, bueno, pues como vemos aquí, la ha llevado ya a esa superación del 61,8% y de la media exponencial de 100 sesiones donde chocó y desde ahí consolidó. Entonces, bueno, este es el gráfico semanal y, bueno, pues tras la superación de esos niveles, el valor ya debe ir a buscar esa zona de los 3.34, aproximadamente 3.32, que es por donde pasa la media exponencial de 200 sesiones del gráfico semanal y ese último máximo que tuvo el valor antes de bajar a esa zona de los 2.58. Entonces, ese sería el siguiente objetivo que debería de marcar el valor. Como vemos aquí, importantísimo superar ese nivel del 3.34, ya que como vemos aquí tenemos al Directional Move completamente contraído en gráfico semanal. Tenemos al estocástico en sobrecompra, pero sin síntomas de debilidad. Tenemos al Vigía girado al alza y tenemos al Concord también girado al alza. El volumen, como vemos aquí, es creciente, buena señal. Por ahora en gráfico semanal lo está haciendo muy bien y vamos a ir al gráfico diario, donde vamos a ver, bueno, pues que tras ese choque a esa zona del 3.18 el valor consolidó, corrigió hasta esos entornos de la media exponencial de 200 sesiones, esa zona del 50%, esa zona del 2.99, y desde ahí, bueno, pues ha vuelto a arrancar superando esa zona del 3.18 y cerrando prácticamente en máximos de la semana. Así que el valor lo está haciendo por ahora también muy bien y, bueno, pues como vemos, los indicadores siguen siendo alcistas. Así que, bueno, pues otro valor que lo está haciendo bastante bien. Siguiente objetivo, la zona de los 3.34, 3.32. Bueno, Indra, otra que desde ese toque a la zona de los 19.15 se ha prácticamente, bueno, pues como vemos aquí, ha tenido un desplome importante desde esos niveles y, bueno, pues ya comenté que he perdido esa zona de los 17.27 y sobre todo esa media exponencial de 200 sesiones, esa zona de los 17.15. Bueno, pues el objetivo era volver al inicio de ese impulso, que es donde se ha quedado ahora mismo, prácticamente en esa zona de los 16 euros. Está cerrado en los 17, perdón, en los 16.10, como vemos los indicadores, bueno, pues totalmente como vemos aquí, bueno, pues todos bajistas y girados a la baja con bastante fortaleza. Esto es el gráfico diario. Vamos a pasar al gráfico semanal. Y bueno, pues aquí lo vemos. Aquí lo que vemos es que el valor lo que ha hecho es, bueno, pues tras todo este periodo lateral inició un rebote que la llevó a tocar ese 50% de corrección de todo el tramo bajista, desde la zona del 21.75 a la zona de los 16.05, y tras ese choque a esa zona del 50% sin ser capaz de superarla, se ha girado con bastante fortaleza, como vemos aquí, ya llegando a ese objetivo de la zona de los 16 euros. Bueno, pues mala noticia, ya que tras perder bueno, tras ese giro y esa zona de los 16 euros, si el valor pierde esa zona de los 16 euros, el valor iniciará un nuevo tramo bajista y, como vemos aquí, tenemos a todos los indicadores cortados a la baja. Entonces, bueno, pues mala noticia para Indra, que había rebotado con bastante fortaleza, pero bueno, se ha girado justo en ese 50% de corrección a la baja y, bueno, pues justo ha cerrado en esa zona de soporte, que de perder, como ya he comentado, bueno, pues el valor para mí ya iría a buscar esa media de 200 sesiones prácticamente, ya que, bueno, pues el soporte, tendría un soporte en la zona de los
15.42, pero bueno, el soporte que estaría en la zona de los 13.42, esa media exponencial de 200 sesiones, para mí sería la zona más importante de soporte que tendría el valor y que no debería perder para no romper esta estructura que, aún con toda esta corrección, bueno, pues sigue siendo una estructura alcista. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando, y lo dicho, en caso de perder esa zona de 16, de los 16.05, primer soporte estaría en la zona de los 15.48, esa media de 100 sesiones, junto con el soporte que tiene el valor que marcó en febrero, en febrero de 2024, desde donde arrancó hasta esa zona máxima de los 21.75, y en caso de perder esos niveles aproximadamente de los 15.40, 15.50, bueno, pues ya iría a buscar esa media exponencial de 200 sesiones que estaría en torno a la zona de los 13.50, que es por donde también tiene una zona de soporte que marcó en diciembre de 2023. Así que bueno, esos serían los niveles a tener claros en intra. Bueno, Puig, pues nada, no ha sido capaz de aguantar esa zona del 61,8%, esa zona de los 18,24. También ha perdido ese mínimo que hizo en torno a la zona de los 17,93, que ya comenté que, bueno, son pequeños mínimos, pero que, bueno, son relevantes cuando lo que está haciendo el valor es intentar crear una tendencia alcista de corto plazo. Y bueno, ha cerrado por debajo de ese nivel, ha cerrado en la zona del 17,85, así que para mí el valor lo que va a hacer ya es ir a buscar esa zona de los 14,48, que es donde estaría ese gap alcista que dejó el valor en este último arranque que tuvo hasta esa zona de los 20,19. En caso de perder ese nivel ya peligraría bueno, pues todo este rebote y volvería a atacar esa zona de mínimos de los 17,04. Bueno, pues tras este toque ya comenté que esta zona de gap, bueno, pues es una zona bastante bajista, ha marcado un techo bastante fuerte en esa zona de los 20,19 el valor. Ya lo comenté en vídeos pasados con ese choque también a esa media exponencial de 100 sesiones y giro, como vemos, con bastante fortaleza a la baja. Entonces, bueno, para mí perder esa zona de los 17,48,5, que sería esa parte baja del gap que tiene abierto todavía, sería una muy mala noticia para el valor y pondría en riesgo de nuevo esa zona de mínimos y rompería esta estructura que ha intentado crear el valor de, bueno, pues máximos y mínimos crecientes. De momento, bueno, pues si es capaz de rebotar desde esta zona de los 17,48,5, el valor, bueno, pues seguiría creando esa estructura, ya que, bueno, pues el mínimo seguiría siendo esa zona del 17,04, y si es capaz de rebotar, perdón, desde estos niveles, bueno, pues posiblemente el valor, con un rebote que sea capaz de superar esa zona de los entornos de los 18,55 y arranque un tramo a atacar esa zona, bueno, primero a buscar esa zona de gap y atacar esa zona del 20,19, bueno, pues aún así el valor, bueno, pues seguiría intentando crear esa tendencia alcista de corto plazo. Y por eso digo que importantísimo no perder esa zona de los 17,48,5. Bueno, técnicas reunidas, pues otra que ha salido, bueno, pues como un avión. Ya vemos aquí que tras ese choque a los 13,53, que ya comenté que esa zona de los 13,50 para mí era importantísima, superar esa zona del 13,50 era importantísimo. Bueno, pues tuvo esa consolidación, como vemos aquí, en forma de gallardete, que rompió al alza con mucha fortaleza y arrancado, bueno, pues cerrando ahí en esa zona de los 15,38, como vemos aquí. Bueno, todos los indicadores alcistas. La única pega que pondría yo, quizás, a lo mejor, bueno, pues sería ese volumen que en esas tres últimas sesiones ha sido, bueno, menos en esta primera sesión, que tuvo un volumen bastante alto. En las siguientes dos sesiones ha sido ya un volumen decreciente. Como vemos aquí, bueno, pues tras superar esa zona del 13,50, el valor pues ha arrancado con fuerza y bueno, pues el objetivo de esta rotura de esa zona del 13,50 ya estaría en ir a buscar esa zona de los 15,90, esa zona de los 16,65, que es donde pasa ese gap que vemos aquí,
que tuvo en 2020 bajista, que todavía está abierto. Entonces, una vez superada esa zona del 13.50, bueno, pues el objetivo de este arranque es ir a buscar esa zona de los, lo dicho, 16, esa horquilla de los 16.60, esa zona de los 15.95. Ese sería el primer objetivo que debería superar el valor. En caso de superar ese objetivo, bueno, pues el valor ya arrancaría de nuevo hasta esa zona de los 22-24, que sería esa zona de techos previos a toda esta caída que tuvo el valor. Así que bueno, pues esos son los niveles que tiene el valor ahora mismo. En gráfico semanal, como vemos, bueno, pues todos los indicadores también alcistas, así que el valor lo está haciendo bastante bien. Y vamos a ver el gráfico diario. Y bueno, pues se ha dejado otro gap muy pequeño el valor en esa zona de los 14.89 y la zona de los 14.85. Así que bueno, pues de momento el valor muy alcista, y bueno, pues el soporte más cercano que tiene el valor sería esa zona de los 13.15. Bueno, Tubacex es capaz de superar por fin esa horquilla de los 3.60 y esa zona de los 3.70. Vemos aquí, bueno, pues superación importante. Y aquí vemos lo que, bueno, pues ya comenté, que toda esta zona que el valor estaba haciendo esta zona, este tramo último alcista, se hacía con ventas, y bueno, pues tuvo esa corrección hasta esos entornos de los 3.30, y desde aquí ya vemos cómo ha vuelto a entrar dinero de manos fuertes, esa superación de los 3.60, esa horquilla de los 3.60 y de los 3.70. Como vemos aquí en el gráfico semanal, que se ve mejor, bueno, pues aquí lo vemos. Ha conseguido superar con fuerza. Ahora mismo el objetivo ya estaría en esa zona de los 3.92, y como vemos, bueno, pues voy a poner el gráfico mensual, que se ve mejor. Y como vemos aquí, bueno, pues zona importantísima a superar esa zona de los 3.90, porque en caso de superar ese nivel el valor tendría un impulso bastante fuerte, ya que bueno, pues prácticamente la siguiente zona estaría en esos entornos de los 4.90, esa zona de la siguiente zona de resistencia. No habría ninguna otra zona de resistencia por medio del camino importante. Habría otras zonas intermedias, pero bueno, hasta esa zona de los 3.90 el valor tendría pocas resistencias, como vemos aquí. Estaríamos hablando ya de estos niveles. Entonces, lo dicho, superar esa zona de los 3.92, importantísimo de cara a tener un impulso bastante mayor. Y como vemos aquí, bueno, pues es la siguiente zona que va a atacar, ya que ha cerrado esa zona de los 3.81, y por abajo, bueno, pues ya no perder esta zona de los 3.21, 3.20. Bueno, tubos reunidos sigue sin ser capaz de superar esa zona de los 0.57, 4.058. Como vemos aquí, aparte de, bueno, pues esa resistencia que ahora veremos en un gráfico diario, también está esa zona de las medias exponenciales de 100 y de 50 sesiones en torno a ese nivel. Y bueno, pues vamos a ver ahora el gráfico diario, y hoy, bueno, pues es que ha intentado de nuevo superar esa zona del 0.57.4, 0.58, y de nuevo se ha girado a la baja. Entonces se ha apoyado en la zona de la media de 100 sesiones, y bueno, pues ahí se ha quedado entre esa zona de los 0.57.4, 0.58, por donde pasa esa media exponencial de 200 sesiones también en gráfico diario, y esa zona de las 100 sesiones y el 50% de corrección, pues desde último impulso alcista que tuvo el valor, desde la zona del 0.52 a esa zona de los 0.58. Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora, ya que es la tercera ocasión que intenta superar esos niveles y el valor no puede con ella. Entonces, veremos a ver si el valor lo que hace es tomar una zona, consolidar antes de volver a atacar esos niveles, ya que bueno, pues tras 3 intentos, pues es posible que el valor, bueno, pues tenga una especie de consolidación para volver a coger impulso de cara allá a superar esos niveles. La zona que no debería perder sería esa zona del 0.52, y como muchísimo esa zona de los 0.50, desde donde ha arrancado con fuerza hasta esos niveles. Bueno, esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify.
volver a daros las gracias a todos por el apoyo que me dais a este canal y un saludo, buen fin de semana.